Vamos a ir a la palabra. Quiero que abran conmigo. Segunda de Reyes. Vamos a mirar cómo el poder de la decisión, el poder de la determinación versus la crisis. Así he llamado la enseñanza hoy, el poder de la decisión y de la determinación en nuestras vidas versus la crisis que cada uno podemos tener. ¿Quién no ha tenido crisis y más en este tiempo? Hay enfermedades, por ahí yo escuchaba ahorita último que hay una tal enfermedad, el hongo negro, que es algo, bueno, no quise ni seguir leyendo porque todas esas cosas tratan a uno de desajustar, pero sí que hay enfermedades, hay crisis familiares, hay falta de pronto uno de ver resultados, de ausencia de logros que uno quiere tener y no los hay, que hay desempleo, claro que lo hay, que hay crisis financiera también, que ha habido quiebres o pérdidas, o en esta pandemia muchas empresas quebraron, muchas empresas han pasado por momentos difíciles y muchas familias también. Y quiero compartir algo que yo encuentro aquí en este capítulo 7, si quiere van conmigo, en Segunda de Reyes, capítulo 7. Y quiero compartirles, en estos días estábamos, bueno, con mi esposo siempre oramos entre 9 y 10 de la noche, y estábamos orando y mi esposo dijo una frase que a mí me impactó en la oración. Más adelante la comparto. Y no solo dijo una frase, sino fue acompañada como de un pedacito de este capítulo 7 de Segunda de Reyes. Y es ahí donde yo saqué esta enseñanza. ¿Qué tenemos en común todos aquí? Todos tenemos crisis. ¿Hay alguno que no tenga un problemita? Le comparto parte de los míos, a ver si me ayuda. Pero todos en común tenemos momentos difíciles, quiebres de pronto familiares, relacionales, amorosos. Pero el problema no es saber si tenemos crisis. Yo creo que el problema es saber qué hacer con la crisis. ¿Cómo vamos a manejar las crisis en la vida? En estos días, o mejor ayer, mientras estudiaba este capítulo, le escribió una hermana de la iglesia a mi esposo y le dice: pastor, ¿es normal que yo quiera desaparecer de este planeta Tierra? ¿Es normal que uno quiera dejar todo? ¿Es normal que quiera uno hasta dejar sus propios hijos, desaparecer? Y mi esposo me leyó eso y yo le dije: esa persona necesita ayuda. Son síntomas de depresión. Y hoy sí que hay depresión en todo el mundo. Dicen los médicos, sobre todo los psicólogos, los psiquiatras, dicen que nunca en la vida ha habido tanta cita y atención de problemas psiquiátricos, depresivos en la gente, que lo que más se venden son los antidepresivos. Pero eso es porque a veces no sabemos qué hacer con la crisis, cómo hacer con el problema. Porque crisis todos las vamos a tener. O las hemos tenido, las estamos teniendo, y si no, mañana podrán venir. Pero el problema es hundirme en la crisis o qué hacer con ella. Entonces, es saber qué hacer. Por difícil que sea la vida, si usted supiera cómo levantarse, si usted determinara cómo enfrentar la crisis, aún
Aparte de nuestras crisis personales, hay una crisis que no la podemos esconder y es una crisis a nivel nacional y no solo hay crisis en nuestra nación, hay crisis en muchas naciones de la tierra y eso viene como un efecto dominó sobre muchas naciones. Pero a mí me gustaría que aprendiéramos lo que hicieron 4 hombres que yo les voy a hablar aquí en la palabra. Si usted va conmigo, para que podamos entender cómo era esa crisis, al capítulo anterior, al 6, verso 24 y 25. Dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, o sea, la bloqueó, la rodeó. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, de aquel bloqueo. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la 4ª parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer lo llamó y le gritó: sálvanos, Señor, sálvanos, le dijo al rey. Y el rey respondió y dijo: si Jehová nos salva. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si Jehová no te salva, ¿de dónde puedo salvar yo? Ni hay en el granero, ni hay nada en el lagar, es lo que él quiso decir. Pero sin embargo le dijo: ¿qué le pasa, mujer? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámonoslo hoy, y mañana nos comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo, y ella lo escondió. Esa era la situación de una nación que estaba sitiada, bloqueada, había bloqueos por todas partes. O sea que los bloqueos no son en estos días nomás que existen. Los bloqueos existen desde años atrás y habían cerrado todos los caminos, los ríos estaban sitiados por esta otra nación enemiga y no había podido entrar comida a Israel por muchos meses. Al extremo que la gente lo que depositaba las palomas se lo peleaban para comprarlo y poder comer algo. Era un desierto inhóspito. Y por último, decidieron entrar a un proceso de canibalismo impresionante. Con eso ustedes pueden entender cómo estaba esta nación. Yo no me imagino. Yo, por la gracia del Señor, puedo decir que nunca he sabido qué es tener un hambre. Y yo, bueno, uno sí tiene hambre, pero ahí uno abre la nevera y hay cosas para comer o para preparar y hacer. Pero tener hambre y no tener recursos. Y yo casi estoy segura, querida iglesia, que si usted ha sido fiel con Dios, porque Dios honra a los fieles. Y la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Con eso Dios nos quiere decir que mientras usted ande en la justicia de Dios, jamás habrá necesidad en su alacena. Su alacena será provista de toda especie de grano y habrá harina en tu alteza de amasar. Pero algo estaba sucediendo en aquella nación. Cuando usted encuentra a lo largo de la palabra procesos que Dios hizo con Israel, los hizo porque ellos pusieron a Dios tras sus espaldas.
le dieron la espalda a Dios, cerraron su corazón para sus mandamientos, sus ordenanzas, su ley. Y cuando un ser humano le cierra las puertas a Dios, ese ser humano, esa nación entra en crisis. Hoy tenemos que lamentarnos porque en muchos lugares le han cerrado la puerta a Dios, en muchos centros educativos, en muchas universidades, en los estándares gubernamentales. Dios, nos volvimos un país laico que hay muchos dioses. Y en esa angustia decidieron esas 4 personas salir adelante a pesar de sus circunstancias inhóspitas, donde todo mundo le había hecho el feo. Eran individuos que los habían declarado malditos, que eran un oprobio para una ciudad, que no podían ni siquiera entrar a la ciudad. Vamos al capítulo 7, verso 3. Había en la entrada a la puerta, estamos en Segunda de Reyes, ¿no? 7:3. A la puerta 4 hombres. ¿Cómo eran esos hombres? Leprosos. Uno pudiera decir, para los resultados que hubo, 4 hombres bien armados, bien inteligentes, con buena fama, con buenos recursos. Pero aquí dice que eran hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué no estemos aquí ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Se hacen una pregunta. Si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. Ellos hacen un análisis. Si me quedo aquí, de seguro que me voy a morir de hambre. Si entro a la ciudad, también allá no hay nada que comer, nos vamos a morir ahí dentro de ella. Y si nos quedamos aquí, hombre, también moriremos. Vámonos pues. Tomaron el riesgo. El cristiano tenemos que aprender a tomar riesgos, obviamente direccionados por Dios. Porque el problema para mucha gente entrar en depresión es que se bloquean y se quedan ahí. Yo creo que esta gente estaba sentada. A los leprosos no los dejaban entrar a la ciudad, por eso ellos estaban a la puerta de la ciudad. Para una ciudad y más para Israel en ese tiempo, los leprosos eran personas no deseadas, eran gente rechazada, las veían como gente que traía maldición, que habían llegado a esa enfermedad, que la carne se le caía por pedazos y ellos decían, han llegado a esa enfermedad porque Dios, pecaron contra Dios y Dios los castigó y ha venido la maldición sobre ellos y todo lo que ellos tocan se vuelve maldición. Así que no estaban ni siquiera en sus menos, lo mínimo, no tenían ni siquiera buena reputación. Estaban a la puerta de la ciudad, ¿sabe por qué? Porque a ellos le daban limonita, ellos vivían de las limosnas. Y dice verso 5, vamos pues, dice el verso 4 al final, ahora y pasemos al campamento de los asirios. ¿Quiénes habían sitiado la ciudad? Los asirios, no los sirios. ¿Quiénes habían rodeado la ciudad y la tenían bloqueada? Los sirios. Y ellos determinan irse a donde los sirios. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento sirio. Y ellos nos dirán, si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Verso 5. Se levantaron pues, ¿a qué horas? Yo a veces miro que hasta hay palabras en la Biblia que hablan de la situación como está una persona. Dios no deja consignado algunos términos en su palabra caprichosamente. Ellos sentían oscuridad, estaban rodeados de oscuridad, no veían esperanza, sus esperanzas se habían cerrado,
no tenían opción como de poder encontrar un alivio frente a la crisis que estaban viviendo. Pero el problema era hambruna, el problema era una hambre y una sed insaciables. Y lo más triste es que no había de dónde recurrir. El trasfondo histórico de este pasaje es que al estudiar un poquito sobre eso, por largo tiempo, los caminos y los ríos y todo estaba bloqueado. No sé si ustedes vieron en estos últimos días cuando todo este bloqueo y todas estas manifestaciones estaban cerrando los caminos principales y las calles principales, las carreteras principales de Colombia. Y usted iba a cualquier supermercado y lo que encontraba era muy poquito y lo que más usted necesitaba no lo encontraba, por lo menos en el supermercado vecino. Porque todo estaba bloqueado y así había sucedido allí en Samaria. Fue bloqueado absolutamente todo por meses y había un hambre insaciable. Llegar la gente al canibalismo es muy triste y más con sus propios hijos. Cuando le dicen eso al rey, así públicamente, porque el rey va pasando y la mujer se le acerca y le dice, haz algo por nosotros, y no tiene el hombre de dónde. A veces uno cree que la solución la tiene ahí el rey, el que manda en una nación, y mire que no. Hay momentos que ni ellos mismos saben qué tienen que hacer. Y el rey dijo, si no lo hace Dios, yo no tengo de dónde. Y yo quiero que ustedes miren cómo el Señor convierte cualquier maldición en la bendición más grande e inesperada que usted necesita. ¿Cómo es que de estos 4 hombres con todas las características que hemos hablado, podamos entender que Dios pueda quitar el hambre de toda una nación? Miremos el verso 26 al 29, si usted lo quiere apuntar ahí del capítulo 6. Ya lo leí. Pero a mí, yo leo esto y me cuesta trabajo casi leerlo. Escuchar a una mujer que cocinó a su hijo para poder saciar su hambre, eso es, en nuestro concepto y en nuestro entorno, eso no se ve y espero que nunca lo veamos. Pero yo cuando estaba leyendo esto recordaba un avión que se cayó por allá en uno de nuestros polos, allá en tanta niebla, y se acabó la provisión que tenía en ese avión. Yo no sé cuántos recuerdan esa historia. Y lo único que hicieron era con los que habían quedado muertos, los más fresquitos en medio de ese frío, los cocinaron y se los comieron porque fue la opción que ellos encontraron para poder saciar su hambre. Dicen que tener hambre sin tener unos recursos para saciarlos es de lo más difícil que puede vivir un ser humano. Gracias a Dios, muy seguramente ustedes y yo no hemos vivido una experiencia así y espero que nunca la vivamos en el nombre del Señor. Pero yo he escuchado que tener hambre lleva al ser humano a hacer lo que sea por saciar su hambre. Esto es supremamente doloroso y demuestra el estado en que esta nación se encontraba. Pero Dios le da una revelación al profeta Eliseo. Y le dice, y Eliseo, inspirado por Dios, dice, da un mensaje de esperanza. Dios siempre traerá esperanza. Y él casi les dice, mire, Dios va a mostrar su gloria y su poder. Pero cuando uno está en momentos tan críticos en la vida, a veces la fe está herida, la fe está en crisis, la fe no codifica
los códigos que Dios nos da. Y si usted va conmigo ahí en el versículo 2 del capítulo 7, dice, cuando Eliseo les dice que Dios va a traer bendición, y dijo entonces Eliseo, no Elías, perdón, Eliseo, oíd la palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas, para el que crea, ¿no? A estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y dice un líder de ahí de la nación, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, el de más confianza del rey, del presidente, respondió el varón y dijo, si al caso, es que si solo sucediera, si es que Dios pudiera abrir ventanas en el cielo, ¿será esto así? Aún así lo dudaba. Y él dijo, he aquí, el profeta le dijo, tú lo verás con tus ojos, mas no disfrutarás, mas no comerás de ello. Yo quiero demostrarle 6 cosas o unas 8, si logro. Yo creo que hoy puedo ver unas 2, pero 7 cosas específicas que yo encontré en este capítulo que estos hombres hicieron. Yo miro a la condición de estos hombres y ya su sola enfermedad era una crisis, para que se añadiera el hambre, para que se añadiera el rechazo, para que se añadiera, yo me los imagino delgaditos, flaquitos, deshidratados en un desierto de un calor ardiente y sin agua, sin comer. Fueron ellos los que Dios elige, son ellos los que decide Dios levantar de la limosna que recibían a ser los hombres que Dios usa como canal para bendecir toda una nación. Por eso yo creo, iglesia, que usted como hijito de Dios, con las limitaciones que tengamos, podemos ser el canal de bendición para nuestra nación. Hoy, no sé si ustedes han escuchado, pero hoy a las 2 de la tarde, todos los que puedan ir a la Plaza de Bolívar, están citadas todas las iglesias. Qué bueno que pudiéramos ir. Que cada uno por nuestra parte pudiéramos llegar allá y mostrarle a una nación que hay un pueblo que clama, ojalá con su camiseta blanca, un pueblo que clama, un pueblo que Colombia no está sola, no está desamparada, aunque esté sitiada, aunque hayan fuerzas extrañas de maldad que vengan a atarzanar y el mundo nos vea indefensos como miraban a esos casi por dioseros, a esos 4 leprosos. Tal vez nos miren así como insignificantes, pero la respuesta del Dios del cielo está en sus manos y en mis manos. Y estos hombres no se lo imaginaban, pero es como Dios dice en su palabra, que Él escogió a lo vil y menospreciado en este mundo para avergonzar ¿a qué? A los sabios, ¿cierto? Y yo siento que aquí se aplica este principio. Y cuando yo miro esas lecciones que estos hombres nos dan, porque la verdad he sido confrontada, y aunque de cierto uno ha sabido esa historia y la ha leído más de una vez, pero cuando uno se sienta trata de sacarle cosas bien interesantes que Dios tiene acá. Y que permita Dios que usted en medio de la crisis pueda ver con los ojos de la fe,
pueda ver con la mirada de Dios que detrás del escenario suyo, por oscuro que sea, por noche que sea, por tarde que le parezca, Dios tiene siempre una respuesta para aquel que puede creer y es estratégico. La primera enseñanza es que veo en el versículo 3 que dice: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, subraya esa pregunta que se hacen ellos: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos no estaban preguntando por qué Dios nos tiene aquí, por qué yo leproso, por qué no hay comida, por qué tengo sed, estoy que me muero. Yo no veo una queja, no veo quejas en estos hombres. Ellos se hacen una pregunta y dicen: ¿para qué estamos aquí? Y yo pienso, cuando en el mundo, o usted o yo tenemos crisis, generalmente nos preguntamos: ¿por qué me pasa a mí? Y estos hombres no se preguntan por qué a mí, sino ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me voy a quedar aquí? En otras palabras es, ¿para qué estoy aquí, Señor? ¿Cuál es la razón de este proceso, de este trato, de esta enfermedad, de esta crisis? ¿Qué tengo que aprender en medio de esta crisis, Señor? ¿Para qué me estás pasando por este proceso? ¿Cuál es el propósito de este proceso? Entonces, la primera enseñanza es que usted y yo le podamos poner sentido común a la crisis que están viviendo. Generalmente, cuando hay crisis, el mundo se encaracola, se encierra. Como esta mujer, no sé si tiene 4 o 5 hijitos o un poquito más, no sé. Yo sé que tiene hartos hijos. La que le escribió a mi esposo que quería hasta dejar sus hijos. Lo primero que se siente en medio de la crisis es la huida. Lo primero que se hace cuando hay problemas matrimoniales es separémonos, divorciémonos, dejémonos. Lo primero que hay cuando tienes problema en la iglesia con alguien: me voy de la iglesia, me voy de este trabajo. Es la respuesta de una persona frágil, débil y que no tiene una perspectiva de un futuro diferente. Yo creo que todos tenemos, ¿hay alguno aquí que no haya pasado por crisis, o allá tú en tu casa que no tenga crisis? Yo creo que todos, incluso las estamos viviendo. Cada uno en nuestra manera y en la forma que Dios quiera darnos un aprendizaje y una enseñanza. Pero el problema no es preguntar por qué, es decirle al Señor: ¿qué quieres que yo aprenda acá en este problema? ¿Qué es lo que tengo yo que dejar? ¿Qué es lo que yo tengo que decidir o determinar avanzar? Pero es que lo primero que yo veo es que ellos dicen: Señor, aquí estamos leprosos, rechazados, con hambre, ya ni limosna nadie nos da, no hay que comer, estamos destinados a morir, pero aún antes de morir yo quiero preguntarte: ¿para qué me tienes en este proceso? Primera enseñanza. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué nos vamos a quedar aquí? Dice: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Pienso que dentro de este proceso ellos hacen un análisis: si me quedo aquí muero, si entro a la ciudad muero, y si me voy a donde los sirios, que allá sí hay comida, que allá hay recursos, también me pueden matar, pero si me dan la vida. Siempre debe uno mirar el margen, por chiquitico de luz que usted tenga, mírelo, porque en medio de sus densas tinieblas, allá en el fondo hay un túnel donde se ve una luz extraordinaria, que siempre será la respuesta y la luz de Dios. Y estos hombres deciden pegarse a ese pedacito de luz. Se van para donde los enemigos, así que no había mucha esperanza de vida. Eran los enemigos de Israel, los leprosos eran de Israel.
Pero ellos dicen, allá hay provisión y nos pueden matar, pero ¿qué perdemos? Entonces yo creo que en medio de la crisis es preguntarle, ¿para qué estoy aquí en esta crisis? ¿Para qué quieres tú? O tal vez tengo que aprender, no debía haber tomado esta determinación, te está enseñando a ser más paciente, a ser más tranquilo, pero es siempre sacar una explicación, sacar como siempre he dicho, una dulce limonada de la situación más ácida de su vida. Sin embargo, los problemas son parte de nuestra vida. Las épocas malas van a venir. Pero yo tengo dos cosas que hacer frente a los problemas. O me derriban, me tumban, me entierran, o yo decido sacar la lección más grande de ese problema. Siempre, yo les aseguro que siempre Dios tiene una enseñanza en medio de la crisis. Siempre. Les aseguro, iglesia. Aprender seguramente a ser más fuertes, a ser más persistentes, a ser valientes, a tener fe en medio de la crisis. Mire, las crisis siempre dejarán herida su fe. Las crisis siempre dejarán su fe afectada. Yo me acuerdo cuando quedé en embarazo de mi primera niña, ella nació muy enfermita. Yo creí que se moría. Y yo me rendí a veces con facilidad. Y después de verla como 2 meses que no comía y solo diarrea, entonces yo me arrodillé, o mi esposo me invitó a arrodillarnos y nos arrodillamos los dos y con lágrimas en los ojos yo entregué mi hija al Señor y le dije, Señor, yo no quiero ver a mi hijita sufrir. Mi esposo dijo lo mismo, te la entregamos, si tú no la diste y tú no la quieres quitar, aquí está. Yo me acuerdo que toda la noche me levantaba y le ponía el dedito en la naricita a ver si todavía respiraba, y yo decía, ay, todavía respira, porque yo se la entregué de corazón al Señor y yo dije, de pronto va. Pero yo pienso que uno tiene que aprender a negociar con el problema, iglesia, porque así como vimos que hay que sacarle sentido o significado a la crisis, la segunda enseñanza que yo encuentro es que hay que elaborar estrategias. Hay que aprender y mirar cómo tengo que salir. Yo no me puedo morir frente ahí sin haber hecho nada. No te rindas. Yo siempre he dicho que el cristiano, y en mi vida lo he dicho y lo he practicado, usted tiene que insistir, persistir, resistir y no desistir. ¿Cómo es? Insistir, persistir, resistir y no desistir. Cuéstele lo que le cueste, aquí me quedo y Señor, tú me enseñas lo que yo tengo que hacer, y a veces son momentos muy duros, pero como dice el verso 4, ellos hacen como una negociación. Mire, un problema tiene muchos pasos, las crisis tienen muchos pasos, pero yo psicológicamente me he aprendido 3. Uno que es la negación. Cuando usted y yo tenemos un problema difícil, generalmente nos rehusamos a aceptarlo. Si se quebró la empresa, si se murió un ser querido, si se acabó el dinero, uno dice, pero esto no me puede estar pasando a mí. Entonces hay una negación, uno se niega a aceptarlo. La muchacha que habla así, que si siente dejar sus hijos y todo esto, es porque su esposo la acabó de abandonar. Y ella es cristiana y trata de levantar sus niñitos en el temor de Dios, pero cuando los niños van el fin de semana con el papá, los manda todos rebeldes, todos con principios de muchas cosas feas.
Por eso yo le quiero dar un consejo a los jóvenes que están aquí, que me están viendo desde allá en su casa. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual con el incrédulo, espere en el Señor. Jovencita, espera en el Señor que Dios le dé el esposo. Caballerito de Dios que me está aquí o me está escuchando allá, espere la mujer que Dios le tiene, porque sin duda no tardará. Lo que Él promete vendrá. Y uno tiene que aprender, seguramente sí hace resistencia. Uno, para ser negativo no necesita aprenderlo, por naturaleza lo tenemos. Pero lo que sí tenemos que aprender es a negociar con las circunstancias. Ellos negocian con las circunstancias. Si me quedo aquí, me voy a morir. Si me entro a la ciudad, me voy a morir. Si me voy para donde los sirios, seguramente también me van a matar, pero ¿qué tal me den la vida? ¿Qué tal me perdonen y de paso me den un chocolatico? ¿Ah? Entonces, ellos negocian. No sé cuántos han tenido problemas de enfermedad o temores de una enfermedad y lo está paralizando ese temor. Me dio cáncer, esto que tengo aquí por aquí es como que así le dio a mi tía y de pronto tengo el mismo granito que mi tía o que la hermana de la iglesia, y eso era cáncer. Y seguramente uno tiene que aprender a negociar. Si usted tiene una enfermedad y es terminal o es una enfermedad grave, pues negocié. Dígale: lo mínimo que me puede suceder con una enfermedad, ¿qué es? ¿Qué es, iglesia? Si usted tiene una enfermedad y han luchado con ella, lo mínimo que le puede suceder es a usted que se muera. Dice: uy, esa pastora lo que hice. Pues sí, pues me voy para el cielo. ¿O no? ¿Qué dijo Pablo? Por más que mi cuerpo esté atado con cadenas, llevo en esta alma, ¿qué? La esperanza de Israel. Tengo la esperanza que veré a mi Señor. No obstante que este cuerpo exterior se vaya desgastando, ¿qué importa? El interior se va renovando de día en día. Y es duro. Llegar a la negociación es muy duro. Tengo un negocio, quebré. Pues voy a empezar de nuevo. Pues parece como muy fría la cosa, pero les aseguro que cuando tú negocias con la crisis, usted empieza a ver un horizonte diferente, porque cuando la crisis viene y usted no negocia con la crisis, usted se bloquea. Por eso es que muchos se han quitado la vida. ¿Se acuerda esa mujer que se tiró yo no sé de dónde con su propio chinito? A ver, ¿quién soy yo para quitarle la vida a otro ser humano? ¿Y quién soy yo para quitarme mi vida si mi vida depende de Dios? Si es de Dios, de Él venimos y a Él vamos, y solo a Él, de Él dependemos. Mi vida es del Señor. Así que, iglesia, ¿qué importa la enfermedad que tengamos? Lo peor que puede suceder es que me voy a morir, pues me voy a encontrar con el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Sí, Señor. Entonces, número 1, aprendamos. Seguramente todos no tenemos que aprender para resistir la crisis y sentirnos muy tristes por lo que estamos viviendo. Pero o decides que la crisis te entierre o decides negociar con ella para poder sacar lecciones extraordinarias en su vida. El segundo paso es que ellos se vuelven estratégicos. Ellos dicen, planean, organizan, analizan. Mire, uno negando la crisis y diciendo no a mí, porque a mí eso no me puede estar sucediendo jamás en la vida. ¿En dónde está Dios? ¿Qué hizo Dios? Les cuento que Dios ha estado ahí presente todo el tiempo, pero Él está esperando tu determinación. Yo conozco a un Dios que aunque la crisis sea muy honda en el individuo, Él está esperando que tú des un paso. Y aunque no veas el puente
Da el paso, porque yo conozco a un Dios que es experto para hacer puente donde no los hay, a la medida que yo voy avanzando. Yo doy un paso y Él va gestionando, elaborando mi puente, mi salida, mi opción y mi alternativa de cambio. Elabora estrategias, elabora planes, analiza. Ellos analizaron, si aquí nos quedamos sentados, nos vamos a morir. Y en esa ciudad nuestra, baila, nada que hacer. Así dicen los muchachos. Nada que hacer, vamos a morir. Y allí también, pero allí hay un poquito de más opción que aquí. Aquí me muero y allá también me puedo morir. Pero, y ese pedacito, esa alternativa es la que Dios quiere que en medio usted resista e insista y avance. Proverbios 21 y verso 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente los pensamientos de los diligentes ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locamente, de cierto va a la pobreza. Esa es otra cosa que nos lleva a las crisis de la vida, el actuar sin sabiduría, sin dirección de Dios, al actuar locamente. Pero cuando usted es sensato, cuando usted es inteligente, estratégico, la Biblia dice que los pensamientos del inteligente tienden a atraer abundancia. Entonces, estos hombres planean, se ingenian, no se apresuran locamente, porque podrían haber hecho más cosas hacía tiempos, pero deciden cómo hacer un análisis. Y yo quiero que usted pueda ver que la buena planificación, la buena organización, planes estratégicos nos pueden ayudar a salir de la crisis, nos pueden ayudar a salir de los problemas. Por ejemplo, yo personalmente creo que cuando alguien está en crisis, una de las cosas que hay que analizar es si yo actué apresuradamente. Yo alguna vez actué apresuradamente y desobedientemente, creería yo. Y todavía estoy viviendo eso, que Dios ha sido bueno y me ha ayudado, pero yo le he pedido harto perdón al Señor y yo sé que Él ya me perdonó. Cuando yo fundé el colegio aquí de Funza, quise fundar uno en Villeta y mi esposo me dijo: no lo hagas, es que no vas a poder con esto, más esto y otro allá, no puedes. Sin embargo, pues como mi hija estaba ahí, yo insistí y lo fundé, me lo aprobaron, pero ha tenido muy poquitos niños y no ha prosperado. Y yo sé que no es que Dios no esté de acuerdo con un colegio, porque ¿cómo no un colegio cristiano que cambie nuevas generaciones? Pero no fue la forma ni la manera y me ha costado harto. A veces he tenido que sacar de mis recursos para poder sostener a los maestros. Hasta que me rendí, le dije: Señor, listo, este año voy a pedir 1 o 2 añitos que me den de stand-by, mientras que, porque por la pandemia se redujeron más los niños y no es autosostenible el colegio. Entonces estoy haciendo vueltas para que me den permiso de cerrarlo por un tiempo de stand-by, porque a veces uno hace cosas sin que Dios me ponga el visto bueno. Y ahí, cuando estamos, y a veces duramos años para poder entender lecciones en la vida. Y entre más usted se demore en aceptar sus desaciertos, más se demora usted en salir de la crisis. Tercera enseñanza. ¿Cuál es la primera? Póngale sentido a su crisis, póngale un nombre, extracte lo que el Señor le quiere enseñar ahí.
Segundo, haga planes, analice, planifique, saque estrategias. ¿Quién pudiera creer que 4 hombres deplorables, decrépitos, cansados, sin ilusiones, enfermos, con hambre, a punto de morir, podía Dios sacar la bendición de ellos? Y es ahí donde yo puedo decir que si a ellos se les veía, yo veo ahí escondida una lección en esos leprosos, porque ellos eran tenidos como una gente que traía maldición, que Dios los había maldecido y todo lo que tocaban se volvía maldición. Y yo veo que hay un escondido ahí, y es que Dios puede coger la maldición más crítica que usted tenga y transformarla en la más gloriosa bendición que usted pueda haber tenido en su vida. Yo lo creo. Como he dicho muchas veces aquí en la iglesia, Dios es experto y usted debe lograr ser experto, tener esa experticia de coger lo ácido, ese limón ácido, y lograrle poner o convertirlo en una dulce limonada, en la mayor enseñanza de aprendizaje de su vida. Entonces, la segunda, genere estrategias. La tercera, no nos quedemos ahí parados aún. No nos quedemos ahí quietos. Miremos que Dios siempre tendrá una respuesta. Verso 5. Se levantaron. ¿A qué horas? Yo creo que usted y yo, ¿qué decimos? Eso espere mañana, porque es que a esta hora está de noche, parece que va a llover. El negativismo es tan franco, tan generoso en nuestras vidas, que si yo tengo que irme a la noche, yo voy a decir no, y en medio de ese monte que me salga un tigre, que me salga un león. Pues ellos ya habían negociado, si morimos que muramos, ¿qué importa? Y hay cosas en la vida, no hay cosas, la mayoría de situaciones críticas tiene que aprender a negociarlas. Y estos hombres entienden, me gusta, subraye en su Biblia esa palabra, se levantaron, y subraye la hora a la hora que se levantaron. Por eso yo creo que estaban como sentados, como ahí acostados a la puerta ahí echaditos a la puerta de la ciudad. Se levantaron al anochecer. ¿Ya subrayó esa palabra en su Biblia? Subráyela, porque va a encontrar un secreto ahorita extraordinario, que ese fue el que mi esposo dijo, que fue el que me hizo. Mi esposo, en la oración, estábamos orando por Colombia, y dijo: Señor, si 8 pies de 4 leprosos débiles pusieron a temblar los sirios, Señor, ¿por qué no la oración de miles de cristianos que están sobre Colombia hacen temblar a la gente que está haciendo cosas malas? Y yo creo, iglesia, en cualquier ámbito, sea personal, sea eclesial, sea familiar, sea empresarial, cuando usted, por débil que sea, decide actuar, Dios ama a aquellos que no se encaracolan en la crisis. Muchos se han quitado la vida por encaracolarse. Su vida es de Dios, la vida es bella. El que está en la casa, déjeme decirle, la vida es bella. ¿Cuántos pueden decir conmigo que la vida es bella? Así que cualquier pensamiento suicida, sáquelo corriendo, porque su vida es de Dios y la vida es bella. Y la gente que está a su alrededor es bella. Ustedes son maravillosamente extraordinarios. Decidieron no quedarse ahí, bloqueados. La negociación que ellos hicieron los sacó, los hizo aptos, hábiles para poderse mover.
No habían podido moverse en tiempos, estaban ahí en la puerta mendigando y ya nadie les daba ni siquiera el estiércol de las palomas, porque valía plata. Pero ellos negociaron y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Puedo percibir que la determinación, que la decisión, por eso yo puse mi determinación versus mi crisis. Usted puede quedar toda la vida llorando, lamentándose, quejándose. Sígalo haciendo y pasarán años y seguirá usted quejándose. Este hogar que me tocó, esta familia que me tocó, a mí me rechazaron, me dicen que no me aman. ¿Qué importa? Sáltese todas esas crisis de la vida. A los leprosos le decían que era una maldición, y Dios cogió lo más vil y avergonzó las cosas estratégicas y la gente estratégica. ¿Qué aprendemos aquí? Iglesia, mire, no basta las buenas intenciones. Porque mire, hermanos, hay una frase que dice mi esposo que me fascina. Bueno, no me fascina tanto, pero sí me lleva a analizar. Que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Las buenas intenciones no te van a sacar de la crisis. Son tus buenas decisiones, son tus buenas determinaciones. Hay cosas que hay que moverse, la cosa es de ya, de ahora, es ya. Que está de noche, ¿qué importa? Pues de noche voy. Que está lloviendo, pues me voy. Que estoy enfermo, pues me voy. Que estoy débil, pues voy, punto. Que me muero, pues sí, me muero. Allá llego Tenemos más esperanza nosotros que los mismos leprosos. No sé. Ellos no entendían que Jesús, ni sabían de Jesús, que iba a morir por ellos. Como algunos en el Antiguo Testamento que dice que ellos saludaban la salvación. A veces Dios utiliza las cosas. Hay una frase que yo me encontré leyendo sobre esto, que Dios usa los pasivos para activar nuestros activos. ¿Qué son los pasivos? ¿Alguien sabe de contabilidad aquí? A ver, señorita Frasica, ¿está por ahí o no está? Tampoco. No te entendemos. Los pasivos son todas las deudas que usted tiene. Los pasivos son todas las cosas que usted tiene que pagar. Pero a veces Dios usa esa parte frágil, vulnerable suya, para activarte y llegar a ver las cosas, sus activos. Dios no mueve esa parte que está bloqueada. Dios mueve y actúa, o se ve la gloria de Dios cuando tú decides o determinas actuar. Por eso es que Dios se mueve. ¿Usted con las deudas puede comprar? No, pero con sus bienes usted puede adquirir y negociar. Sus pasivos no son muy importantes, pero sus activos sí. Y usted tiene que hacer de lo poquito que tienes en los pasivos, hacer cosas extraordinarias, gastos específicos y puntuales. Mire, hermano, yo le digo una cosa: si yo tengo muchos pasivos, perdóneme, pero yo regalos no doy, punto, perdóneme. Que cumplan años todos los que quieran, pero un regalo no lo doy porque es que yo tengo un pasivo, ¿sí me entiende? No me voy a pasear. No hago ciertas cosas porque no lo tengo. Espere que haga lo que yo aprendí cuando era niña en español, la famosa, ay, bueno, eso tiene un nombre, como retahíla, no sé, bueno.
que había una niña que tenía su real y medio y con el real y medio compró ¿qué? Una vaquita, y la vaquita tuvo un ternero y todavía me queda el real y medio, y entonces con esa real y medio compré una gallina y la gallina tuvo pollitos. Ahora tengo la vaquita, tengo el ternero, tengo la polla, tengo pollitos, y que todavía te quede tu real y medio. Mueve tus activos, lo poquito que tienes, con sabiduría. Amén o ayayay. Muévalo con sabiduría. Mire, hermanos, habrá un día en que usted pueda salir a comer todos los días en restaurante o cada 8 días, pero cuando hay pasivos, pues yo no voy a salir a almorzar, porque con lo que compro allá un almuerzo hago 5 en mi casa. ¿Sí me hago entender? Yo teniendo un pasivo jamás me haré de una tarjeta de crédito. Aló. Hay muchos que viven de las tarjetas de crédito. Dios es experto en coger la inteligencia tuya, como dice Proverbios 21, ¿fue que leímos? 21:5. La mente del inteligente trae abundancia, y no así el que actúa locamente. Entonces, iglesia, me impacta. Mire el verso 5, la primera frase, subráyela. Se levantaron, ¿quiénes? Se levantaron los leprosos, débiles, frágiles. Se levantaron, ¿a qué horas? Cuando el sol había salido, cuando no había oscuridad, sino que todo era luz, todo era tranquilidad, se veían las flores. No, ellos se pararon en medio del anochecer y se fueron. Mire conmigo el verso 7. Si quiere leamos el 6 para qué. Porque Jehová había que en el campamento de los sirios se oyera que de carros, de ruido de caballos, estrépito de grande ejército. Y ellos dijeron: no, viene un tremendo ejército. Parece que los judíos, los de Israel, le pagaron a los heteos, a los efesios, a los egipcios, y viene un ejército poderoso contra nosotros. ¿En qué momento sintieron ellos eso? Verso 7. Dice: y así se levantaron y huyeron. ¿A qué horas? O sea, iglesia, en el momento que los 4 leprosos dieron su primer paso y se levantaron al anochecer, en ese mismo momento el Dios del cielo actuó a favor de aquellos que creyeron. A la misma hora, al mismo momento, hicieron lo mismo, se levantaron y huyeron. Porque el paso de obediencia y de fe de esos leprosos movieron el cielo a favor de ellos. Un estrépito. Mire, era un paso frágil, era un paso de debilidad, era un paso de enfermedad, era un paso de maldición, porque en ellos había maldición. La gente había declarado maldición constante sobre los leprosos. Pero ese paso que ellos dieron, ese solo paso, Dios hizo mover el mismísimo cielo a favor. ¿Y qué ruido fue el que el Señor trajo? Tal vez Él sopló desde el cielo. Y esos sirios, que era un ejército impresionante, para tener a una ciudad temerosa, era un ejército con sus armas bien afiladas, caballos, tenían propiedades, oro. Habían hecho su casa alrededor de la ciudad para sitiarla.
a esa misma hora, iglesia, unos pasos débiles, pero que decidieron creerle lo que el profeta había dicho en el capítulo 1. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora habrá comida. Y unos dijeron: llevamos 10 meses de hambre o 2 años de hambre. Nos estamos comiendo nuestros mismos hijitos. ¿Qué va a haber comida? Pero esos leprosos de alguna forma decidieron ser diferentes a todos. Y yo quiero decir que a veces nuestras maldiciones con una sola obediencia a Dios se transforman en grandes bendiciones. Su maldición sale de su vida cuando solo determinas decisivamente creerle a Dios. En esa misma noche, ¿quién iba a creer? Hermanos, ¿quién iba a imaginarse que de esa fragilidad iba a salir tanta provisión? Que no bastan que usted tenga buenas intenciones. Ponte en acción. Hay que ser proactivo. ¿Qué es proactivo? Actuar antes de que la crisis venga. Pero ellos no se quedaron quietos, ellos decidieron actuar. Mire, ni siquiera Dios se movió cuando el profeta dijo. ¿Cuándo se movió Dios? Cuando los leprosos dieron su primer paso. En esa misma hora, un viento de Dios, un ruido de Dios, no sé qué trajo Dios, porque ahí no me dice claro qué es. Dice que oyeron un estruendo de un ejército impresionante de carros, de caballos, que dice ahí la palabra, dice: y se dijeron unos a otros: aquí viene el rey de Israel, ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan con nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron, ¿qué encontraron? Verso 8, ¿qué dice? Llegaron a la tienda del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos. Iglesia, hay comida, hay bebida, hay oro, hay plata y hay vestidos para los que creen. Para los que deciden accionar, no tener buenos deseos, sino buenas determinaciones, o sea, buenas acciones. Hay que moverse, no se siga quejando de lo que le está pasando, de lo que le pasó. Levántese y mire a ver qué tiene que hacer, pero de pasos de que Dios vea que en usted hay vida en medio de la crisis, en medio del dolor, de la enfermedad, de la aflicción, de la pérdida. Hay movimiento, y cuando Dios ve que te mueves, Dios dice: a ese vale la pena. Nada, por difícil que sea, lograrás tener si te quedas quieto. Jamás. Yo no he visto que alguien produzca quedándose quieto, quejándose de lo que no tiene, de la triste vida que está pasando. Es tiempo de parar la queja, es tiempo de parar el lamento, es tiempo de dejarnos de quejar el uno contra el otro. Vea las cosas bonitas, decida negociar, decida accionar y decida ver lo que Dios tiene para ti. Yo quiero quedarme ahí porque creo que ya no me queda mucho tiempo, no me queda nada de tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Creo que podemos después terminar las otras 3 enseñanzas o que nos deja este capítulo, pero ratifico la 4ª enseñanza, y es que, iglesia, Dios actúa cuando tú actúas. Dios no va a actuar
esperándote a hacer lo que a ti te toca hacer. Hay cosas que Dios ya hizo, que Él las tiene preparadas en su escenario, que ya las tiene listas. Por eso yo quiero que usted cierre sus ojos y le pregunte al Señor qué es lo que usted tiene que hacer. Dios está esperando que usted dé el primer paso. Él va a hacer caso omiso de tus pasivos, de tus deudas, de tus crisis. Y Él va a poner a actuar y a traer cosas extraordinarias. Yo sé que aquí hay gente que todavía no me cree, pero no me tiene que creer a mí, tienen que creerles a Dios. Yo solamente soy un canal comunicador de lo que Dios puede hacer. Tú que estás en casa también te animo. Aquellos que le creen a Dios en medio del dolor, de la aflicción, del problema. Si no lo tienes ahorita, bueno, cuando venga, decide tomar determinaciones claras, decisiones, a ser proactivo frente a la crisis. No dejes que la crisis te hunda. Dios está esperando que tú des el primer paso, que te levantes y des tu paso, aunque esté bien oscura la noche, aunque alrededor tuyo no haya sino oscuridad, incluso muerte. Pero dé un paso y aplasta toda fuerza del enemigo, porque Él nos dio poder para aullar, para pisar toda fuerza del maligno y nada te dañará. No sé si mientras la iglesia analiza, si se quiere comprometer con el Señor en decir: Señor, no me voy a quedar más hundido en mi crisis, voy a dar pasos de fe. Voy a decidir que mi fe, porque el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. El justo avanza, el justo camina, el justo da el primer paso, el justo no se detiene. Si hay alguna persona que vino por primera vez, quiero que levante su manito y quiero orar por usted. Dios le bendiga, mi amor. ¿Quiere recibir al Señor en su corazón? Ven a este ladito, guardemos la distancia necesaria, pero si hay alguna otra persona que quisiera recibir al Señor, yo te felicito por valiente. Si hay gente allá a través del canal YouTube que no ha recibido a Dios, este es tu momento. Que estás en crisis, no importa. Este es tu momento de dar el primer paso, de recibir al Señor Jesús en el corazón. Ponga su manito aquí mientras la iglesia hace un análisis. Señor, yo bendigo a esta dama y a los que están allí desde su casa. Y haga esta oración, mi amor, conmigo. Dígale: Padre Celestial, en esta mañana te recibo en mi corazón. Decido voluntariamente abrir mi corazón y entregarte mi vida, aún con todas las crisis que tengo. Decido, como estos leprosos, dar mi primer paso de fe para recibirte en mi corazón, para entender que tú estás con los que actúan, que tú estás con los que creen, que tú estás a favor de los que están en crisis. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Jesús. Amén. Iglesia.